Bienvenido a tu programa El Poder del Evangelio, donde no dudamos que habrá una palabra que cambiará tu vida. Conéctate, comparte y edifícate. Ya prevalecerá sobre la roca firme. Comenzamos. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Dios les bendiga, amado amigo, amado hermano, amén, que nos sintoniza por este medio, amén. Es una bendición poder estar en este programa, amén. No dudamos que el Señor va a ser el que va a hablar a través de mí, amén. Que el Señor use mi vida como un instrumento, amén. Así te invito, amado hermano, que compartas, amén, esta transmisión, porque sabemos que va a ser de mucha bendición para muchas vidas, porque sabemos que el Señor va a venir hablando por medio de su palabra, amén. Así te invito a que abras tu Biblia, si tienes una Biblia a la mano, amén, en el libro de Hebreos, amén, capítulo 11. Vamos a leer el versículo 1 y 2, amén, para la gloria y la honra del Señor, amén. Dice su bendita palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, amén. El tema en el cual vamos a estar hablando en esta noche, amén, es activando la fe en el momento de la dificultad, amén. Sabemos que en el momento de la dificultad es muy difícil muchas veces confiar en el Señor, amén. En muchas ocasiones nos cuesta confiar, poner nuestra confianza plena en el Señor, amén, porque en esos momentos es cuando menos fe tenemos nosotros, amén. Dice aquí su bendita palabra antes de entrar de lleno en el tema, amén. Yo quiero que sepamos en sí qué es la fe, amén. Dice aquí su bendita palabra en el versículo 1, nosotros podemos escuchar, dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, amén. Yo te hago una pregunta en esta hora, ¿qué es lo que tú estás esperando de parte del Señor? ¿Tú tienes alguna petición, algo que le has pedido al Señor, algo que tú estás esperando, amén? Pero probablemente ese algo que tú estás esperando aún no ha ocurrido, amén, en tu vida. Tú estás esperando que eso ocurra, amén. Por eso dice su bendita palabra, amén, que el Señor hace las cosas que no son, las hace que sean, amén. Y quiero también aquí que leamos el versículo 2, dice que por medio de la fe, dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Sabemos que la fe es muy importante, amén, en la vida de nosotros, que nosotros como hijos de Dios tengamos fe, amén, porque por medio de la fe nosotros alcanzamos buen testimonio, amén, como dice aquí su bendita palabra, que alcanzaron buen testimonio los antiguos. Si usted lee aquí el libro de Hebreos, si usted sigue leyendo su bendita palabra, aquí el Señor sigue dando ejemplo, amén, de que por la fe muchos alcanzaron muchos milagros, muchos prodigios, amén, de lo que ellos esperaban, amén, bendito sea el Señor. Ahora quiero que veamos, vamos a ver, amén, los tipos de fe que se dan en el momento de la dificultad, amén. Sabemos que en el momento de la dificultad nosotros, ya sea que podamos tener mucha fe o podamos tener poca fe, amén. Lo vamos a ver a través de su bendita palabra, amén. El primer punto es la poca fe, amén. Quiero que vayamos ahí al libro de San Mateo, amén. Gloria al Señor. Vamos a ir al libro de San Mateo, capítulo 8. Vamos a leer del verso 23 al 26, amén. Dice su bendita palabra, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, amén. Podemos ver aquí en el primer punto, amén, como les decía al principio, los tipos de fe que se dan en el momento de la dificultad. El punto número 1 sería la poca fe. Aquí podemos ver nosotros el ejemplo, amén, donde Jesús calma la tempestad en ese momento de dificultad, amén. Los discípulos al principio tenían la fe porque iban con el Señor y sabían que el Señor no los iba a dejar perecer, pero sabe que
en el momento de la dificultad, en el momento del problema, muchas veces dudamos, muchas veces la fe de nosotros, en vez de aumentar, disminuye. Por eso ese es el primer punto, la poca fe. Porque imagínense, al principio yo me imagino que los discípulos iban confiados porque allí iba Jesús, pero dice aquí su bendita palabra en el versículo 24. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero mira aquí cómo dice su palabra, pero él dormía. O sea que el Señor tenía un propósito. El Señor quizás en este momento, él quería probar la fe de sus discípulos. Por eso dice aquí su palabra, que él dormía. Muchas veces el Señor, amén, en nuestras vidas queda en silencio. Muchas veces nosotros hemos visto el silencio de Dios en nuestras vidas. Y a veces quizás nos cuesta y es donde nuestra fe debe crecer, pero ¿qué es lo que pasa? Hoy en día nuestra fe mengua en ese momento, nuestra fe se hace poca, amén, cuando debería de aumentarse, porque muchas veces cuando estamos en el silencio del Señor nos cuesta, amén, pero sabemos, mire aquí cómo el Señor se glorificó, dice, vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Será que en este momento nosotros estamos teniendo poca fe? ¿Cómo está nuestra fe en nuestra vida? Con esta situación, con esta circunstancia quizás que hemos estado viviendo últimamente, ¿cómo está nuestra fe? ¿La hemos aumentado o la hemos disminuido? Muchos quizás su fe es poca. Si quizás lo que tú estás pidiendo, muchas veces dudas que el Señor lo va a hacer, porque eso es lo que pasa en nuestras vidas. A veces nosotros le pedimos al Señor, venimos delante de Él, pero dudamos muchas veces, decimos, ¿será que el Señor nos lo va a dar? ¿Será que el Señor me va a responder? Porque a veces lo que nosotros decimos es que el Señor le contesta al hermano fulano de tal, el Señor le contesta a los demás menos a mí. Pero ¿por qué pasa eso? Porque por nuestra poca fe, amén. El Señor quiere que nosotros aumentemos nuestra fe. El Señor quiere que pongamos nuestra confianza plena en Él, amén. Miren que aquí los discípulos, el Señor les habló y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y en este momento el Señor te está diciendo a ti, ¿por qué temes, hombre de poca fe o mujer de poca fe? Porque eso es lo que nos pasa, amén. En estos momentos necesitamos, amén, creer en el Señor, amén. Mira que aquí la palabra dice en el versículo 27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Porque aquí miren, al principio había la tempestad, pero ¿qué pasó después? El Señor calmó la tempestad, amén. Yo no sé qué es lo que tú estés pasando quizás en este momento, qué situación, amén. El Señor la conoce, el Señor conoce lo que tú estás pasando, pero Él ya lo sabe y el Señor toma el control de lo que tú estás pasando y Él va a calmar esa tempestad, Él va a calmar esa tormenta, lo que tú puedas estar pasando, pero debes de tener fe, amén. Quiero que veamos otro ejemplo ahí en el libro de San Juan, amén. Vamos a leer su bendita palabra, el libro de San Juan, capítulo 11, amén. En el versículo 17, bendito sea el Señor, dice su bendita palabra. Vino pues Jesús y halló que hacía ya hace 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Amén. Aquí podemos ver otro ejemplo, amén, de una mujer de poca fe. Amén. Porque el Señor, sabemos, todos conocemos la historia, amén, de Lázaro. Amén. Nosotros conocemos que todo lo que pasó, amén, que al principio, amén, el Señor ya sabía, pero sabe que el Señor se quería glorificar. Por eso el Señor, Él tardó en llegar hasta donde ellos, porque Él se iba a glorificar. Yo te voy a decir algo, si el Señor quizás se ha tardado en tu vida, en el milagro que tú estás esperando, es porque Él se quiere glorificar, amén. El Señor quiere hacer algo grande. Mira que aquí quizás Marta, ella le dijo a Jesús, porque Jesús vino, ¿verdad? Y dice aquí su bendita palabra que Lázaro ya estaba muerto, ya tenía 4 días, amén, de estar muerto. ¿Y quién no iba a tener poca fe si quizás sabiendo que el Señor podía ayudarle y decir, bueno, ya vino tarde?
Pero yo te voy a decir algo, el Señor nunca llega tarde, amén. El Señor llega a tiempo, amén. Dice aquí su bendita palabra, amén. Y Marta dijo al Señor: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho al Señor: Señor, si tú me hubieses contestado mi petición, esto no hubiera pasado en mi vida? Pero el Señor sabe en qué momento se va a manifestar en nuestras vidas y no va a ser en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Él. Amén. Nosotros debemos de aprender a esperar en el Señor, manteniéndonos en la fe, amén, no saliéndonos, amén, porque muchas veces eso es lo que pasa, nuestra fe se acaba, ya no tenemos fe y muchas veces nos cerramos y decimos: yo no creo que el Señor haga esto. Mire que aquí el Señor le estaba hablando claro a Marta, aquí le dice su bendita palabra, ella misma decía: más bien sea ahora, dice, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Pero ¿cuál fue la respuesta de Marta? Ella le dijo: sí, yo sé que va a resucitar en el día de la resurrección. Miren la poca fe que tenía Marta. Ella estaba diciendo: sí, yo sé que mi hermano va a resucitar en aquel día, que todos en la resurrección, que todos resuciten, amén, que el Señor venga, amén, en el día postrero. Pero el Señor no se estaba refiriendo a eso. El Señor le estaba diciendo que Él lo iba a resucitar en ese momento. Pero así nos pasa a nosotros muchas veces como Marta. Tenemos poca fe y sabe que a veces el Señor nos está diciendo a nosotros: tu milagro ya está en camino. Pero ¿qué decimos nosotros? No, yo no creo que pase. Yo no sé si esto me lo va a dar el Señor, porque en mi vida ha pasado muchas veces que quizás yo le estoy pidiendo algo al Señor y de repente mi fe quizás es poca y muchas veces quizás he dicho: bueno, quizás el Señor no lo va a hacer. Pero en la misma sabe que algo que al Señor no le agrada es que nosotros no tengamos fe. ¿Cómo podemos nosotros impresionar al Señor? Por medio de nuestra fe, porque si algo que al Señor le agrada es la fe, amén. Vamos a ir al punto número 2, amén, pero antes vamos a hablar un poquito más de la poca fe, amén. Quiero que leamos ahí mismo en San Juan, capítulo 11, ahí mismo en el versículo 39, vamos a ver cómo el Señor se glorifica, amén, en la vida de Lázaro, amén. Dice aquí su bendita palabra: dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres veréis la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. A eso se refería el Señor cuando el Señor le dijo a Marta que Él iba a resucitar. El Señor le estaba hablando literalmente, amén. Pero muchas veces nosotros quizás hacemos a Dios pequeño, muchas veces nosotros hacemos el poder de Dios, quizás lo hacemos pequeño porque muchas veces decimos: no creo que el Señor pueda hacer esto. Y ¿sabes qué? El Señor es un Dios sobrenatural, un Dios poderoso, que para Él no hay nada imposible, para Él no hay nada difícil, amén. Mira que Él pudo resucitar a un muerto ya de 4 días. Dígame usted, ¿quién nos hubiese asombrado ver que alguien que ya estaba 4 días de muerto? El Señor sabía por qué había permitido esa situación, porque Él no había llegado en el momento antes de que Él muriera. El Señor sabía de qué forma se iba a glorificar, y así el Señor nos habla en esta hora, amén, de qué forma se va a glorificar. Si el Señor muchas veces tarda, amén, pero el Señor sabe cómo lleva todo, Él sabe en qué momento va a actuar, amén. Quiero que vayamos al segundo punto, amén. Ya vimos aquí el tipo de fe que se da en el momento de la dificultad, que es la poca fe. Ahora vamos al punto número 2, que es la fe fluctuante. Amén. Esta es una fe muy parecida a la poca fe, pero la fe fluctuante es un poco más peligrosa. Amén. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver aquí el ejemplo en el libro de San Mateo. Amén. Capítulo 14. Vamos a leer el versículo 24. Bendito sea el Señor. San Mateo, capítulo 14, versículo 24, amén. Dice aquí su bendita palabra: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas,
porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero él, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí usted puede decir, pero aquí podemos ver que este ejemplo también es alguien de poca fe, pero también es de una fe fluctuante, porque podemos ver aquí por medio de su bendita palabra, amén, que Pedro ya había visto que el que estaba allí, amén, sobre las aguas era Jesús, y él sabía de que él, por medio del poder de Jesús, él podía andar sobre las aguas. Pero ¿qué pasó? Él inició, amén, con la fe quizás muy alta, con una fe grande, y él empezó a caminar, pero dice aquí en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Algo que no nos permite avanzar en nuestra fe es el miedo. Muchas veces quizás nosotros decimos: yo tengo miedo a lo que vaya a suceder mañana, tengo miedo a lo que vaya a pasar a mi vida, tengo miedo a qué va a pasar el mañana, amén, pero sabemos que el mañana no es de nosotros, amén, el Señor tiene el control de cada cosa, amén, pongamos nuestras cosas en las manos del Señor, amén, porque el Señor tiene lo mejor para nuestras vidas. Mire que aquí en este momento Pedro tuvo miedo, dice, y en ese momento su fe fue fluctuante. ¿Por qué? Porque me imagino que él, al ver las olas, al ver todo, el viento, todo lo que había, esa tempestad, él dudó y dijo: no, yo me voy a ahogar, yo me voy a morir. Y así hay muchos quizás en estos momentos que piensan que no van a salir de esa condición de la que están pasando. Quizás están diciendo: no, yo quizás me voy a morir, no, quizás a mí me va a dar el virus, no, quizás a mí yo ya no me voy a levantar económicamente, nos vamos a morir de hambre. ¿Sabes qué? Si tu fe es así, así va a ser, porque si nosotros lo que creemos, eso es, amén. Pero nosotros debemos de tener nuestra fe en Cristo, que si nosotros no tenemos algo, el Señor va a proveer, el Señor provee, el Señor es nuestro sanador, el Señor es nuestro todo, amén. Nosotros debemos de poner nuestra fe en el Señor. ¿Cómo está tu fe? Nosotros vamos a ver aquí en esta hora 4 puntos, amén, de la fe que se da en el momento de la dificultad. Y analiza tu vida, ¿qué tipo de fe estás teniendo tú? La poca fe, la fe fluctuante. Mira que aquí Pedro, amén, él estuvo quizás en un momento que estaba por hundirse. ¿Por qué? Porque su fe fue fluctuante. ¿Y qué es lo que pasó? Él le dijo: sálvame, Señor, que perezco. Y así nos pasa muchas veces. Nosotros quizás estamos en el momento de la dificultad y al principio nosotros decimos: no, es que el Señor me va a sacar adelante, yo confío en el Señor, que el Señor va a hacer esto y lo otro. Pero cuando vemos que la cosa quizás se agrava, cuando vemos que quizás el problema, en vez de disminuir, crece, cuando vemos que en vez de mejorar las cosas, empeoran, amén. Muchas veces dicen muchas personas, amén, no he salido de una y ya estamos en otra, amén. Muchas veces decimos: acabo de estar en un problema y ahorita vienen 2 problemas más, 2 situaciones más. Pero sabes, es porque el Señor quiere que aumentemos nuestra fe, amén. El Señor está probando nuestra fe, cómo estamos delante de Él. Mira, aquí vamos a ver otro ejemplo, amén, ahí en el libro de San Lucas, amén. Bendito sea el Señor. San Lucas capítulo 22, bendito sea su nombre, aleluya. Vamos a leer ahí en el versículo 22, vamos a leer el versículo 54, dice su bendita palabra. Dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba,
el gallo cantó. Amén. Usted puede decir, ¿y eso qué tiene que ver con nuestra fe? Pues tiene que ver mucho, porque aquí podemos ver el ejemplo, amén, de Pedro, que su fe en este momento era una fe fluctuante. Porque cuando él andaba con el maestro y el maestro andaba haciendo milagros, amén, la fe de Pedro era grande. Él decía, no, es que el Señor hace maravillas, el Señor hace grandes cosas. Pero en este momento que él veía que el maestro, amén, se lo habían llevado, amén, que al maestro lo iban a crucificar, en ese momento la fe de Pedro fue fluctuante. ¿Sabe por qué? Porque quizás cuando estaba con Cristo, cuando todo iba bien, él nunca negó al Señor, pero cuando en el momento de la dificultad, él negó al Señor. ¿Cuántos muchas veces quizás han negado al Señor en el momento de la dificultad, cuando está el problema? Ese es el problema, mire, que en la dificultad muchos, en vez de acercarse al Señor, se alejan del Señor porque tienen una fe fluctuante, no tienen esa firmeza de estar en el Señor. Muchos flaquean, muchos en ese momento están siguiendo al Señor de lejos. Yo te pregunto, ¿estás siguiendo al Señor de lejos en este momento? ¿Estás teniendo una fe fluctuante? ¿Cuántos muchos han dudado? Quizás dicen, no, yo quizás todo este año no voy a ir a la iglesia, porque por mí mejor que las iglesias estén cerradas. ¿Cuántos quizás desearan eso? Que las iglesias no se abrieran. ¿Por qué? Porque su fe está fluctuante, porque están viviendo bajo el miedo de que ellos puedan enfermarse, que ellos puedan morir, amén. Pero nuestra fe tiene que estar en Cristo, amén. Nuestra fe tiene que estar en el Señor, que el Señor nos guarda, amén. Mira que aquí es muy peligrosa la fe fluctuante, porque la fe fluctuante ocurre cuando nosotros negamos al Señor y cuando seguimos de lejos al Señor. Mira que aquí muchos decían, no, es que él andaba con Jesús. No, es que él habla como él, es que él es Galileo, pero él lo negó. ¿Por qué? Porque su fe en ese momento fue fluctuante. Porque él decía, bueno, si al Señor lo van a crucificar, ¿y qué va a hacer de nosotros? Ya no queda nada más. Y eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Nos rendimos en el momento de la dificultad y buscamos lo más fácil. Y lo más fácil es seguir de lejos al Señor. Lo más fácil es rendirse, amén, y no luchar. Pero por eso nosotros debemos de tener cuidado, amén. ¿Cuál es la fe que en este momento estamos teniendo? ¿Cuál es la fe que tú tienes? Vamos a ver el tercer punto, amén, que es la fe por el oír, amén. Yo creo que muchos ya conocemos, amén, mucho acerca de este tipo de fe, amén, pero vamos a hablar un poco de ello, amén. Dice ahí en Romanos capítulo 10, versículo 17, amén. Dice su bendita palabra, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, amén. Muchas veces nosotros sabemos de que a través de los milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas, muchos pueden ser salvos, como lo decía al principio, amén, que por medio de la fe alcanzamos buen testimonio. ¿A cuántos aquí quizás Dios nos ha hecho un milagro? Yo no dudo que a todos nos ha hecho un milagro el Señor. Aquí yo creo que nadie puede decir a mí, nunca me ha hecho un milagro el Señor, porque el Señor sí se ha manifestado en nuestras vidas. De una u otra forma el Señor ha hecho maravillas con nosotros. Pero ¿sabes? Muchas veces nosotros a través de ese testimonio de lo que el Señor hizo en nuestras vidas, nosotros podemos testificar, dar buen testimonio a los demás. Y aquí es donde dice, así que es la fe por el oír. Pero usted me va a decir, ¿y por qué en el momento de la dificultad? ¿Cómo? Tal vez muchos han estado a punto de morir por alguna enfermedad y quizás a otras vidas de otras personas que están enfermas en estos momentos. Estas personas pueden testificarles y decirles, Cristo me sanó, el Señor me sanó a mí. Muchas veces de enfermedades terminales, enfermedades, amén, que sabemos que no tienen cura. Pero sabemos que el Señor es nuestro sanador y ahí Él se glorifica y por medio de ese testimonio, amén, viene esa fe en las demás personas. ¿Cuántas personas quizás en esta época, amén, en esta ocasión de todo lo que hemos estado pasando, amén, con todo esto del virus, cuántas personas que no creían en el Señor a través de los milagros, a través del testimonio de muchos se han convertido al Señor? Muchos quizás han reconocido al Señor porque han escuchado, amén, que el Señor obra en maravillas, amén. Quiero que leamos ahí, vamos a ver un ejemplo en San Marcos capítulo 10. Vamos a leer el versículo 46, amén. Bendito sea el Señor. Dice su bendita palabra, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos
y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando, dice. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Sabemos que aquí el ciego Bartimeo, amén, él recibió la vista, amén. ¿Por qué? Dice aquí su bendita palabra, que habían venido a Jericó, dice, al salir de Jericó y sus discípulos una gran multitud. O sea que el ciego Bartimeo escuchó que Jesús andaba ahí. Y sabemos que Jesús, amén, muchos hablaban de él y decían: el Señor hace milagros, el Señor sanó a los enfermos, el Señor libertó a los cautivos, amén. Y por medio de oír, amén, todo lo que el Señor estaba haciendo, entonces el ciego Bartimeo sabía de que si el Señor andaba ahí, el Señor podía hacer algo en su vida. Su fe fue por el oír, porque él escuchó, amén, que el Señor andaba ahí, y por medio de ello, amén, él recibió su sanidad. ¿Cuántos quizás por medio de esta transmisión puedan escuchar, amén, su bendita palabra, y por medio de oír la palabra de Dios pueden acercarse al Señor? Amén, como dice su bendita palabra. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe puede venir por el oír, amén. En el momento de la dificultad, como les decía anteriormente, muchas personas van a acercarse al Señor por medio de escuchar la bendita palabra. ¿Cuántos quizás ven transmisiones por medio del internet? Hoy podemos ver que muchas iglesias están transmitiendo mensajes, y qué bueno que puedan edificar sus vidas, porque hay muchas personas necesitadas de escuchar esa palabra. Muchas personas necesitan escuchar una palabra, amén, y esa es la fe por el oír. Y vamos a ver el otro punto, amén, que es la fe que deberíamos de tener, amén, pero muchas veces quizás se nos hace muy difícil, amén, tener este tipo de fe, y es la fe grande, amén. Vamos a ir al libro de San Mateo, amén, bendito sea el Señor, en el versículo 15, amén, gloria sea el Señor, amén, versículo 15, vamos a leer, capítulo 15, versículo 21, amén. Vamos a ver aquí el ejemplo, amén, de la fe de la mujer cananea, amén. Bendito sea el Señor, dice su bendita palabra. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mire qué tremendo, aquí podemos ver nosotros un ejemplo, amén, de cuál es esa fe grande, amén, en nuestra vida. Mire que esta mujer realmente, ella fue humilde delante del Señor, porque yo te pregunto en esta hora, si tú hubieses estado en el lugar de esta mujer, ¿cuál hubiera sido tu respuesta? Yo analizaba, amén, y meditaba y decía, ¿cuál hubiese sido mi respuesta? Muchas veces quizás como nosotros en nuestro ser, quizás hay orgullo, muchas veces quizás hubiésemos dicho, bueno, el Señor, ¿por qué no me quiere contestar a mí? Bueno, entonces yo me voy porque el Señor no me quiere contestar. Él dice que es enviado a sus hijos, a sus ovejas perdidas, a la casa de Israel, no a mí. Imagínense cuál hubiera sido su actitud. Pero esta mujer, mire que yo me quedé asombrada al leer esta porción, porque aún dice que al principio, ahí en el versículo 23, si podemos leer, dice: pero Jesús no le respondió palabra. O sea que esta mujer, ella le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es atormentada. Pero sabe, en ese momento dice que Jesús no le respondió palabra. Entonces, en pocas palabras, nosotros podemos deducir, amén, que en ese momento fue ignorada, por decirlo así. ¿Qué hubiera hecho usted si en ese momento lo hubieran ignorado? Cuando usted está en una dificultad, usted necesita que alguien le ayude y que lo ignoren.
Quizás muchas veces yo me hubiera sentido mal, no me hizo caso, hubiera dicho, ¿por qué él no me respondió? Ni siquiera me dijo nada. Yo me hubiera sentido mal en ese momento. Y nuestra actitud quizás muchas veces con orgullo hubiésemos dicho, bueno, yo me voy, yo no sé, yo no le voy a pedir esto al Señor, amén. Pero mire, esta mujer, ella siguió allí, amén, siguió pidiéndole al Señor, aunque sus discípulos le dijeron al Señor, despídela, da voces tras nosotros. O sea que hasta los discípulos, imagínense, estaban diciendo, mejor que se vaya esta mujer. Esta mujer aquí está tras nosotros dando voces, amén, mejor que se vaya, despídela, Señor. ¿Cuántas veces quizás nos hemos sentido así, que el Señor no nos escucha? Muchas veces, como te decía al principio, estamos en el silencio del Señor. Muchas veces oramos, buscamos del Señor y sentimos que nada, no hay respuesta de nada. Sentimos como que el Señor se ha quedado, quizás pausado, pero no sabemos cuál es la bendición que el Señor está preparando. Si tú permaneces fiel al Señor, si tú sigues firme con esa fe delante del Señor, el Señor te va a conceder lo que tú le estás pidiendo, amén. Pero todo lo que nosotros le pidamos tiene que ir conforme a su voluntad, porque muchas veces muchos creen que están pidiendo bien delante del Señor, pero están pidiendo cosas, amén, no para agradar al Señor, sino para agradar su carne, amén. Debemos de tener cuidado nosotros en eso, amén, que tenemos que pedir conforme la voluntad del Señor, amén, porque muchas veces pedimos cosas, amén, que son vanas, amén, que el Señor no nos puede dar, amén, no porque Él no tenga poder, amén, sino porque el Señor sabe que no nos convienen, amén. Mira, aquí vamos a leer en el versículo 25, dice, entonces ella vino y se postró ante Él, diciéndole, Señor, socórreme. Imagínense que aparte de que el Señor prácticamente no le dio una respuesta, ella vino y se postró delante de Él. Ella se humilló delante del Señor. Y eso es lo que pasa. Muchas veces no nos queremos humillar delante del Señor. Nuestra fe no aumenta. ¿Por qué? Porque no nos humillamos delante del Señor. Muchas veces nosotros creemos que el Señor nos tiene que contestar porque sí, porque yo soy su hija y Él me tiene que contestar. Sentimos que el Señor tiene esa obligación de contestarnos y si no nos contesta, entonces yo me voy al mundo, entonces yo ya no busco del Señor porque Él no me contestó. Mire que cuánta gente quizás se ha salido de los caminos del Señor porque el Señor no les ha contestado según ellos. Cuánta gente, amén, se ha apartado del Señor porque están molestos con el Señor, gente molesta con el Señor porque el Señor no les contestó algo y quizás eso que ellos le estaban pidiendo al Señor no estaba en la voluntad del Señor. Eso lo debemos de entender nosotros, amén. Tenemos que tener esa madurez, amén, espiritual de saber de que el Señor muchas veces no nos va a dar lo que estamos pidiendo porque no va conforme su voluntad. Por eso debemos de pedir esa sabiduría de lo alto, amén. Dice aquí su bendita palabra, amén. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mire que esta es una parte muy fuerte porque prácticamente, o sea, el Señor le estaba diciendo que no era bueno echarlo a los perrillos. Imagínense qué tremendo. ¿Qué hubiese hecho usted? ¿Qué hubiese hecho yo? Dice aquí, y ella le dijo, mire qué actitud, qué humildad la que tuvo esa mujer. Y ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mire, como le decía al principio, algo que al Señor le sorprende es nuestra fe, porque aquí le dice el Señor en el versículo 28, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Si tu fe es grande y tú te mantienes en aquello que tú le has pedido al Señor, el Señor te va a contestar, pero debes mantenerte ahí. Qué difícil es porque en el momento de la dificultad, lo menos que hacemos es creerle al Señor, sino que vemos más lo negativo que lo positivo, vemos el lado malo y no el lado bueno. ¿Sabe algo que es bien curioso? Amén. Que muchas veces tenemos fe, pero para lo malo, nuestra fe es grande, pero para lo malo. Nosotros decimos, muchas veces yo he escuchado que dicen, no, pero es que si alguien quizás regalara o rifara algo malo, quizás una golpiza, yo me la gano. A muchas personas yo les he escuchado que dicen eso, yo salgo el ganador. ¿Por qué? Porque nuestra fe para lo malo es grande. Pero si en esta hora el Señor te está diciendo, yo voy a obrar en tu vida, yo voy a sanarte, yo voy a proveer eso que te hace falta, amén. Muchas veces decimos, no, el Señor lo va a hacer, pero con otra persona, conmigo no, porque eso es lo que pasa, porque nuestra fe para lo malo es grande, pero para lo bueno es menguante, es poca nuestra fe, amén. Y debemos de aumentar nuestra fe.
Mira que aquí podemos ver cómo el Señor obró en la vida de esta mujer, amén. El Señor le dice, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, amén. Vamos a ver otro ejemplo, amén, ahí en el libro de Marcos, amén, capítulo 5, amén. Creo que este pasaje de la palabra ya muchos lo conocemos, amén, que es la mujer de flujo de sangre, amén, ahí en el versículo 22, amén, bendito sea su nombre. Vamos a leer su bendita palabra. En el versículo 30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Amén. Aquí vamos a redactar la palabra del Señor, amén. Dice aquí que esta mujer hacía 12 años, amén, que ella padecía de flujo de sangre, amén. Y dice que ella había ido a los médicos, había gastado todo su dinero, amén, en medicina, doctores, para que ella pudiera ser sana, amén. Pero todo había sido en vano. Pero sabe que esta mujer, su fe era tan grande que en ese momento que Jesús iba pasando, amén, dice que había una gran multitud, amén. Imagínate que esta mujer, ella pudo haberse rendido, pudo hacer su fe, la fe que vimos al principio, la poca fe. Quizás ella pudo haber dicho, no creo cómo voy a pasar en medio de esa multitud, yo no creo que pueda pasar por ahí. Bueno, y no creo que el Señor me pueda escuchar porque Él está lejos y cómo voy a hacer para llegar donde Él. Pero imagínate que esta mujer, ¿qué es lo que decía? Si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Mire qué fe tan grande. Ella ni siquiera dijo, voy a ir y le voy a decir al Señor que me escuche, o le voy a gritar al Señor para que Él me preste atención, lo voy a llamar, le voy a decir, maestro, yo necesito ser sana. No, ella decía, si tan solo tocar el borde de su manto. Mira aquí su palabra dice, el versículo que leíamos, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Porque en el momento que esta mujer tocó el borde del manto del Señor, amén, salió poder y virtud, amén. En ese momento dice su bendita palabra que ella fue sana, amén. Podemos ver cómo el poder del Señor se manifestó en la vida de esta mujer. Podemos ver cómo el Señor se glorificó en su vida. ¿Por qué? Porque su fe fue grande, amén. En ese momento ella decía, si tan solo tocar el borde de su manto, amén. Podemos ver aquí cómo el Señor obró en su vida en gran manera, amén. Porque si nosotros le creemos al Señor, amén, no dudo que el Señor va a obrar. Quiero que veamos ahí otro ejemplo, amén. En San Lucas capítulo 7, vamos a leer del versículo 2 en adelante. Nosotros estamos viendo, amén, estos ejemplos, amén, para que podamos ver, amén, qué tipo de fe es la que tú has tenido. Ya te identificaste, estás en los de poca fe, en los de fe fluctuante o en los de fe por el oír, o de la fe grande, que sería lo perfecto, amén, tener esa fe grande en nuestras vidas, amén, aunque en muchos momentos de nuestras vidas quizás hemos pasado por todos los tipos de fe, quizás muchas veces decimos, bueno, mi fe es poca, muchas veces pienso que el Señor no lo va a hacer, o al principio creo que sí lo va a hacer y después ya no, es donde está la fe fluctuante, amén. Vamos a leer ahí en el versículo 2, dice, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, él diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Podemos ver aquí la actitud, amén, que tuvo, amén, este hombre que dice solamente di la palabra, o sea que ni siquiera él no le pidió al maestro, ven a mi casa, pon tus manos sobre este enfermo y que sea sano, sino que él le dijo, solo envía tu palabra. Mira qué
¿Cuál es el poder del Señor cuando nuestra fe es grande? Vamos a ver ahí en el versículo 9, dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que lo seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mire que la fe de este hombre era tan grande, porque quizás el maestro en ese momento ha de haber dicho, bueno, voy a tener que ir donde él, ir a orar donde esté enfermo, amén, y va a ser sano, amén, porque para el Señor no hay nada imposible, amén. Para Él no hay nada difícil, pero en ese momento Él dice, no soy digno de que entre dentro de mi techo, amén, solo di la palabra y Él va a ser sano. Imagínate qué fe más grande la de este hombre. Muchas veces solo es necesario que el Señor dé la palabra, amén, para que el Señor obre en nuestras vidas. ¿Ya meditaste en cuál tipo de fe estás? Mira que ahí en el libro de Lucas, aquí mismo, 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Sabemos que para Él no hay nada difícil. ¿Qué es lo que tú le estás pidiendo al Señor? ¿Qué es lo que le has pedido al Señor? Mira cómo ha obrado en estos ejemplos que hemos visto, amén. El Señor ha resucitado, el Señor, amén, ha sanado vidas, amén, ha hecho milagros, prodigios, amén. Y no dudo que el Señor, si quizás tu problema es económico, el Señor va a proveer lo necesario, amén, porque Él sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad, amén. Él conoce nuestra necesidad, tu necesidad, el Señor ya la conoce, pero sabe que es necesario aumentar nuestra fe en el momento de la dificultad, creerle al Señor, creer que el Señor va a obrar en nuestras vidas. Quiero que leamos ahí en Hebreo, ahí donde estábamos al principio, amén, y vamos a ver que por qué es importante mantener esa fe, tener esa fe en nuestras vidas, amén. Dice aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 6, porque es importante tener fe en nuestra vida, porque dice su bendita palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan, amén. Como dice su palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros queremos agradar al Señor, tengamos fe, amén. Yo sé que cuesta, amado hermano, amado amigo, tú que me escuchas, amén, tener fe en el momento de la dificultad es difícil, porque nosotros vemos que todo va en contra de nosotros. Decimos, bueno, nada cambia a favor mío, sino que todo viene en contra de mí. Se levanta esto, se levanta lo otro. Yo creo que quizás muchos han dicho que, bueno, imagínense este año, cómo ha sido este año 2020. Para muchos quizás puedan decir, no, quizás es el peor año, porque todo lo que ha venido, amén, tribulación tras tribulación, angustia tras angustia, amén. ¿Cuántas personas quizás no han muerto? Y muchos quizás están diciendo, bueno, ¿y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que sigue? Amén. Pero este es el momento en el cual debemos activar nuestra fe. Si tu fe no está activada en este momento, tú debes de creerle al Señor, porque su palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Mira que aquí más abajo hay algo muy bonito que dice su palabra, dice que Él es galardonador de los que le buscan. Si tú le has buscado al Señor, amén, si tú quizás en tu hogar, ya que muchos quizás no están congregándose porque las iglesias están cerradas, amén, pero sabemos que en nuestros hogares nosotros podemos buscar al Señor, amén. Si tú has estado buscando al Señor, le has estado pidiendo algo, ten por seguro que el Señor te va a responder, amén, que tu fe no mengue, amén. ¿En qué tipo de fe estás? Que tu fe aumente en vez de menguar, amén, y el Señor te va a dar aquello. Quiero que leamos ahí en Salmos capítulo 42, amén. Bendito sea su nombre. Vamos a leer el versículo 5, amén. Dice su palabra, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Nuestra alma muchas veces está turbada, amén. Nuestra alma muchas veces está abatida, amén, porque vemos el problema, vemos la dificultad tan grande, pero yo te voy a decir algo, ningún problema es más grande que nuestro Dios, amén, porque el Señor va delante de nosotros, amén, peleando nuestras batallas, amén. El Señor va allí al lado de nosotros, amén. Él nos va a ayudar y nos va a sacar. Mira que hay muchas promesas de parte del Señor. Yo aquí anoté unos versos, amén, y yo te los voy a leer, amén,
porque el Señor ponía eso en mi corazón, porque hay muchas promesas, hay muchos versículos que el Señor nos da a nuestra vida para aumentar nuestra fe, para que nosotros sigamos adelante. Dice aquí su bendita palabra en Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará caído para siempre al justo. Amén. ¿Cuántos quizás están sobrellevando su propia carga y no se la dan al Señor? Por eso es que su fe no crece, porque muchas veces ellos piensan que ellos por sí mismos van a poder vencer, van a salir victoriosos, pero no, sin el Señor nada somos, amén. Dejemos que el Señor nos ayude, amén. Aumentemos nuestra fe. Mire que aquí hay otro verso, amén, que en lo personal a mí me encanta mucho. En el Salmo capítulo 56, versículo 3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. En ese día de la dificultad, de la angustia, que tu fe aumente y pon tu confianza en el Señor, amén. Sabemos que el Señor hace las cosas que no son, amén, Él las hace que sean, amén. Yo no sé qué es lo que tú estás pidiendo, cuál es ese milagro por el cual tú estás orando. Y déjame decirte que quizás si tú has dudado y has dicho, bueno, yo no veo que el Señor obre, yo no veo que el Señor actúe en mi vida. Déjame decirte que cuando el Señor está en silencio, amén, es porque Él está trabajando, amén. Deja que el Señor trabaje en tu vida, amén. No te desesperes, porque al desesperarte tu fe va a fluctuar, tu fe va a menguar y entonces tú te vas a salir de donde debes caminar, donde ese camino por donde vas, en vez de avanzar, vas a retroceder. Por eso mantén tu fe, mantén tu mirada puesta en Cristo, amén, porque el Señor va a obrar en tu vida, amén. Bendito sea el Señor. Agradezco al Señor por su bendita palabra. No dudo que Él ha hablado a nuestras vidas, principalmente a mi vida, amén. Sabemos que el Señor puede obrar, amén, en tu vida. Yo no sé cuál es tu dificultad, pero yo no dudo que el Señor va a obrar y vamos a ver que tú vas a testificar, amén, de esas maravillas, de aquello que el Señor va a hacer en tu vida, amén. Yo te voy a pedir que inclines tu rostro, amén. Vamos a orar, amén. Vamos a darle gracias al Señor por su bendita palabra, amén. Vamos a dar gracias por cada uno, amén, de los que han estado, amén, atentos, escuchando este mensaje, amén. Bendito Dios y buen Padre que estás en el cielo, mi Dios. En esta hora yo te doy las gracias, Señor amado, porque tú has sido bueno, más que bueno, Señor, con cada una de nuestras vidas. Mi Dios, yo no dudo, Padre, de que tú has sido, mi Dios amado, el que ha hablado a nuestras vidas. Padre, tú eres el que fortalece nuestra vida. Bendice cada uno de los hogares, mi Dios, cada uno de mis hermanos, mis hermanas, mi Dios, que siempre están atentos, Señor, a escuchar tu palabra, mi Dios, que siempre están, mi Dios amado, cerca de ti. Mi Dios, bendice su vida, Señor. Yo no conozco, Padre, las necesidades que hay en cada uno de ellos, mi Dios, pero tú sí las conoces, mi Dios amado. Sé tú obrando, Señor. Si alguien ha pedido sanidad, mi Dios, yo no dudo, Padre, que en esta hora tú sanas esa vida, Señor. Tú te glorificas, Padre Santo, en esa sanidad divina, mi Dios, que llegue a esos cuerpos, Padre, que han sido estorbados de salud, mi Dios. Tú eres nuestro todo, mi Dios, nuestro sanador, nuestro proveedor, mi Dios. Oh, Padre Santo, fortalece cada vida en esta hora, mi Dios amado. Te doy gracias, Padre, por cada una de las vidas. Señor, gracias por estar, Padre, con cada uno de nosotros, mi Dios. Te agradezco por tu bendita palabra, Señor. Todo lo que he pedido, Señor, lo pido en tu nombre, Señor. Gracias, mi Dios. Amén, Señor amado, y amén. Gloria al Señor. Que Dios bendiga tu vida, amado amigo, amado hermano, en esta hora. No dudo que ha sido de bendición, amén. Y te invito a que el día de mañana también sintonices este programa, amén, a las 7 de la noche, amén. Se estará predicando su bendita palabra. Que el Señor te bendiga.